Vamos a saludarlo a Ignacio Rujansky. Ignacio es doctor en Ciencias Sociales, profe de la Universidad Torcuato Di Tella. Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por un nuevo contacto con El Mundo en Marcha. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, medio como se nos entrecorta, ¿puede ser? Ignacio, si puedes acomodarte un chiquitín para ¿Ahí me tener escuchan? mejor recepción de la señal. Ahí te escuchamos mejor. Vamos a probar Okay. ahí. Bueno, Ignacio, gracias por el contacto. Te traslado un poco la pregunta que le hacía recién a Damián, quien está en línea y también nos va a acompañar en esta entrevista. ¿Qué sensaciones te deja o te generó este acuerdo entre Hamas e Israel y estas primeras horas de vigencia de este acuerdo? Bueno, lo primero es que es un acuerdo que llega después de 15 meses de agotamiento, de frustración, de trauma para los pueblos palestino e israelí. Están ambos ya exhaustos de una situación imposible donde se siguen perdiendo vidas tanto en el plano militar como civil. En el caso del Estado de Israel tenemos protestas que se producen semana a semana para presionar al gobierno a que se alcance un acuerdo, cualquier acuerdo, con tal de terminar esta espiral de violencia, recuperar a los rehenes en este momento a la mayor cantidad que se pueda con vida y que sus familiares y ellos puedan cerrar un momento de sus vidas, ya que los traumas que los acompañan lamentablemente los tendrán por siempre, y que la población civil de Gaza pueda regresar a sus barrios, a sus ciudades y reconstruir sus vidas, cosa que también va a ser algo muy trabajoso y que demandará probablemente años para también poder volver a reconstruir esos hogares. En cuanto a la perspectiva de que el acuerdo se cumpla y que las tres fases lleguen a buen puerto, bueno, tenemos que decir que eso también está sujeto a una cierta susceptibilidad, que en este momento cualquier paso en falso podría desestabilizar el cumplimiento efectivo tan solo de aquí a la segunda fase y comprometer la liberación del total de los rehenes, con y sin vida, que recordemos se da un costo muy alto para el Estado de Israel porque implica la liberación de 1.904 prisioneros, entre ellos cientos de prisioneros que fueron capturados por cometer, orquestar, planificar atentados terroristas. Entonces es un acuerdo que tiene un dejo de agridulce muy potente, pero lo que más tenemos que rescatar es la perspectiva de que esto nos acerque a un día después de los sucesos del 7 de octubre y que en algún momento se llegue a formar algún tipo de entidad diferente a la que conocemos para la Franja de Gaza, y esto lo hacemos extensible entonces también a los palestinos, sino un Estado soberano en lo inmediato, sí algún tipo de fuerza que sustituya, desplace a Hamás, que por cierto tampoco da el brazo a torcer ni renuncia a las armas. Exacto. ¿Damián? Ignacio, ¿cómo estás? Damián te saluda. Te quería preguntar sobre la sobrevida política de Bibi Netanyahu a partir de este acuerdo. ¿Pensás que esto lo fortalece y que él da la sensación de que está pensando en seguir gobernando más allá de la guerra? ¿Pensás que puede que a él lo beneficia o dependerá un poco de cómo siga cómo evoluciona este acuerdo? En lo que respecta a la continuidad de Bibi como primer ministro, tenemos que decir que tiene 1000 vidas. Ha mostrado una resiliencia impresionante para reinstituirse una y otra vez en el cargo, y pese a los muchos asedios que lo rodean, y con esto me refiero bueno, por un lado el colapso de la coalición, es decir, a la salida de algunos de sus socios más importantes de la coalición, como ocurre con Ben Gvir y Otzma Yehudit, uno de los espacios más de ultraderecha que boicotearon el proceso de negociaciones durante todos estos 15 meses.
Bueno, hoy por hoy eso no llega a agrietar del todo su continuidad en el poder. Las protestas en su contra aparentemente tampoco, aunque son un factor de desestabilización y de demanda contundente y masiva de cambio, pero que no se condensa tampoco en la solidificación de una candidatura alternativa, de una propuesta política alternativa a la de Netanyahu. Son protestas en su contra, en contra de la corrupción, pero no hay un candidato, no hay un partido, no hay un programa que parezca responder a esa demanda de representación, a esta situación de crisis. Y también tendríamos que decir que aun si continuara en el cargo y por el momento hasta que se cumplan estas 3 fases y podríamos extender un poco más de tiempo también, entendemos que él se mantendría como primer ministro. También contamos con un factor que es que del lado de los palestinos, en plural, tampoco hay un proceso de unificación o un proceso de reconciliación nacional que tienda, como decía, a gestar una fuerza palestina novedosa, diferente a la conocida, y en este clima, en este contexto, en esta situación, el balance de fuerzas también a nivel internacional, y con esto me refiero especialmente al debilitamiento de la red de actores que apoyan en la región a Hamás, por ejemplo, y también a Hezbollah, en lo inmediato al Estado de Israel, pero la asunción de Donald Trump me parece que son factores que podrían ayudar a acompañar a Netanyahu un tiempo más en el poder, aun cuando su desprestigio es notable, cuando hay pedidos de capturas internacionales para su persona, para él y otros ministros israelíes. Bueno, yo creo que tiene algún tiempo más todavía en el cargo y que hoy por hoy todas las fuerzas políticas que acompañan el acuerdo se comprometen en sostenerlo porque el objetivo inmediato es recuperar a los rehenes. Entonces, de aquí a unos meses y seguramente en lo que reste del año, que lo tenemos todavía entero por delante, seguramente él se sostenga como primer ministro. Ignacio, me agarro un poquito de esto último que mencionabas. Desde aquel 7 de octubre, distintos episodios han ido conmoviendo a Medio Oriente y han cambiado un poco la dinámica de Medio Oriente. Por supuesto, lo que sucedió el 7 de octubre, que hoy tiene como noticia principal el acuerdo, la caída a fines del año pasado del régimen sirio, el ataque, digamos, mano a mano entre Irán e Israel, que era algo que no había sucedido, también el conflicto entre Israel y Hezbollah. ¿Pensás que y obviamente la asunción de Trump, ¿no? ¿Pensás que todos estos factores y todos estos episodios que se dieron pueden dar lugar a un nuevo Medio Oriente? No sé si mejor o peor, pero que puede ser un punto de inflexión para la región. Sí, sin dudas. Ahora nos toca esperar y ver qué es lo que sucederá. Hay muchos países que están en proceso de cambio. En Líbano tenemos la asunción de una presidencia nueva después de años de acefalia, de 2 años de estar sin presidente. En Siria cayó el gobierno de Bashar al-Assad, un gobierno que demostró cuán crucial era el apoyo ruso y también por extensión el de Irán, el de Hezbollah, que disminuidas todas estas fuerzas incapacitadas de brindarle asistencia, demostró lo muy fantasmagórica que era en realidad la presencia institucional y la legitimidad de esa construcción de poder, de autoridad en los territorios sirios reconquistados por la fuerza, con estas asistencias rusa, iraní, de Hezbollah. Entonces, Siria ahora está atravesando un proceso que es netamente de transición. Es un país que sigue sin tener un mando completamente unificado, aunque muchas de las fuerzas rebeldes se hayan congregado en torno al nuevo gobierno que tiene sede en Damasco. Esto no quiere decir que todos los grupos etnonacionales y religiosos y que todas las regiones de Siria estén apaciguadas y respondan a este mando centralizado.
Entonces, por ahora tenemos que tener cuidado con qué es lo que entendemos de este momento en Siria. No podemos dar por cerrado un clima de conflicto ni hostilidades, que por cierto sigue involucrando también a fuerzas internacionales, como por ejemplo a Turquía, que ha mantenido enfrentamientos con las fuerzas kurdas en el norte del país. Entonces, bueno, ese todavía sigue siendo un terreno abierto al conflicto, tanto internamente como externamente. Luego, Irán, por supuesto, país que atraviesa fuertes protestas desde hace años, un país que también atraviesa un clima de inestabilidad política muy grande, también de una cierta falta de legitimidad para ese régimen que se manifestó en las elecciones presidenciales del año pasado, donde participó, digamos, un mínimo del umbral electoral, dada la censura, la proscripción a partidos, candidatos. Bueno, Irán también es un país que en este contexto se encuentra aislado internacionalmente, con aliados regionales también disminuidos, y bueno, tendremos que prestar atención a cómo se desarrolla en este año, en el curso del año, la construcción de legitimidad de este presidente recientemente electo. Recordemos que en el día de su asunción, Ismail Haniyeh fue asesinado. Entonces, bueno, es un país que también tiene sus sistemas de defensa, de inteligencia, de seguridad comprometidos. Exacto. Y que trata de manifestar, de transmitir una idea de músculo, de fortaleza. Hoy salió un video que exhibe toda una serie de ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, no son buques de guerra, pero son naves de otro porte. Uh-huh. Bueno, ha mostrado un nivel impresionante, con arsenal, con naves, es decir, está tratando de mostrar que no está del todo ni debilitada ni vencida. Así que, bueno, la región está en un contexto de cambio y habrá que ver cómo se acomodan las fichas dentro y fuera de cada estado, considerando que los problemas de uno suelen tocarse con los del otro, porque hay proyecciones de parte de los líderes de Irán, de Arabia Saudita, de Qatar, de ejercer influencia sobre sus vecinos, y bueno, dependerá entonces de cuánto Siria y Líbano se consoliden como países independientes de estas fuerzas, el entender si la región se encamina hacia un clima de estabilidad o no. O se intensifica su hostilidad. Bueno, Ignacio, te agradecemos muchísimo por este contacto. Tendremos, bueno, recién arranca el año y tendremos muchas oportunidades para charlar, porque la verdad es que Medio Oriente, por supuesto, es uno de los temas principales de la agenda internacional. Muchas gracias nuevamente.